Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos en Bonita Radio, en Red Global y en este programa en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien y muy entusiasmado con el tema que vamos a tocar hoy. Así es. Una manera de describirlo es que hoy vamos a hablar de el periodismo crítico y lo crítico del periodismo. Con nosotros tenemos a una periodista y autora de un libro que acaba de salir, creo que hace semana y media aproximadamente. Unas semanitas atrás. Y se llama Huele a bomba, paradójica esencia del periodismo de avance. Y yo creo que, primero que nada, presentar a Carmen Graciela Díaz. Carmen, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y gracias a ustedes por la oportunidad. Un saludo a los radioescuchas y nuevamente gracias a los dos por tenerme. Carmen, y tal vez comenzar por el principio. Primero, ¿qué es avance? Le estamos dedicando un programa, iba a decir, y eso es interesante que haya salido esa palabra. Estuvo llena de problemas. Sí, y significó un problema para mucha gente, parece. ¿Qué te hizo hacer un trabajo sobre esta revista? Y comencemos hablando sobre la misma. ¿Qué es Avance y qué te llevó a trabajar sobre eso? Bueno, Avance fue una revista que duró del año 72 al 75, una publicación semanal que seguía un poco las claves de publicaciones como Time Magazine, por ejemplo, una revista de contenido muy contestatario, una revista de tema político, tema cultural, tema social. Era como un recoger del acontecer no tan solo nacional, sino internacional. Estaba compuesta por una junta editorial muy curiosa en estos tiempos, si la miramos en retrospectiva, porque teníamos a Pedro Servigón como el director, pero 4 políticos de distintos lineamientos. Teníamos a Noel Colón Martínez, Benifranqui Cerezo, Miguel Hernández Agosto y José Arsenio Torres. Y entonces todas estas personas se unen para conversar y crear el andamiaje de esta revista, ¿no? Una revista que tenía un gran grupo de diseñadores, de artistas, de periodistas, de verdad que era como una camada de gente estupenda. Y si te contesto respecto a cómo llegué a ella, bueno, yo digo que el libro es como el ahijado de Félix Jiménez, el profesor y crítico cultural importante voz de nuestro país para ayudarnos a entender tantas cosas, ¿no? Él tomaba una clase de redacción académica con él y quería hacer un proyecto que de algún modo fuera como una contribución, pero encaminado hacia el periodismo cultural. Entonces, él me dijo 2 oraciones de avance. Yo no conocía de ella y pues como gran profesor, porque creo que los grandes profesores son provocadores, pues él me provocó digamos que me lanzó la suficiente curiosidad para uno buscar. Jamás él me dijo que a esta revista le pusieron una bomba. Y entonces, claro, mucha gente pues cuando escucha de avance, pues eso es como un punto de arranque, ¿no? Para poder entrar a ella. Y entonces yo lo descubrí pues buscando en internet la poca información que había y claro,
todo fue a partir de ahí, de su voz y de entonces entrar a bibliotecas y encontrarme con la revista. Miguel. Sí, te pregunto, una vez te entras en esa ventana de los tempranos 1970 y pues tú eres una periodista activa en el presente, tienes toda una vida importante dentro del periodismo, particularmente el periodismo cultural. ¿Qué es lo primero que te llama la atención, digamos, de esos dos momentos en la historia? Este presente en el cual tú estás muy activa y ese pasado, pues visto desde tu mirada generacional incluso. ¿Cómo comparas esas dos cosas? Sí, bueno, uno inevitablemente pues quiere evitar la nostalgia. Uno decide como investigador evitar la nostalgia porque como todo sentimiento fuerte a lo mejor nos puede nublar un poco la razón, ¿no? Entonces, cuando llego a la revista, pues inevitablemente uno se sorprende pues por las portadas. Tengo que empezar a resaltar lo que era la portada porque jugaba el mismo rol que una carátula de un disco, de ese modo de atraerte desde la primera oportunidad. Y entonces era un contenido de altura artístico que lo que hacía era provocar, y entonces te llevaba a entrar a esta revista que lo que me llama la atención y lo que me produce gran inspiración cuando la reviso es que era un contenido altamente crítico, precisamente a toro con este programa, ¿no? Un contenido que no se limitaba a informar. Por la propia naturaleza de una publicación como esta, semanal, el equipo editorial tiene más tiempo para investigar, para que esas ideas se marinen un poco más que lo que nos provee tal vez el contenido diario. Y entonces, cuando uno la mira así en retrospectiva, pues uno se cuestiona muchísimas cosas, digamos, la ausencia de una revista en papel, o sea, estoy hablando del objeto como tal, que uno pudiera revisar distintos tipos de artículos con un contenido cultural que se privilegiaba desde la portada. No había razón para esconder el contenido cultural, sino que se exaltaba de un modo, que realmente pues motivaba a distintos tipos de público a entrar. O sea, aquí podían convivir Irichacón en una portada, como podía convivir Ernesto Cardenal o podía convivir cualquier figura de la alta, mediana, baja cultura, si lo miramos así. Así que yo creo que ahora la miro como con esas ganas de que existan más proyectos así que los tenemos hoy, pero de otros modos, ¿no? Y un poco hablando de esos otros modos, estábamos comentando la materialidad de la revista. Sí. Habías ya hablado de esas portadas que llaman la atención, coloridas, y que tienen un efecto no solamente al ojo obviamente, pero polisémico, con muchos significados y que te atraen. Por otro lado, el hecho de que es un objeto físico y que estaba presente en diferentes estantes. Yo cuando pienso en los kioscos de revistas, solamente me vienen dos a la mente. Me acuerdo uno que existía precisamente en Plaza Las Américas, cuando uno entraba. Al frente de la esquina famosa. Exactamente, al frente de la esquina famosa. Eso, que era impresionante. Era el lugar, un lugar que fascinaba, era impresionante. Y a la misma vez un revolú, como la librería Teque, que era un revolú, pero eso tenía su encanto. Claro. Y el otro que todavía existe en el Viejo San Juan, por la Miguel, ayúdame otra vez. En el bloque del Tribunal. Del Supremo. Tribunal Federal, exactamente, ahí mismo. Entonces, me pregunto varias cosas. Una, ¿cómo tú lo ves hoy en términos de la relación que uno tiene con las revistas y las ciudades? Sí. Es decir, a veces pienso que sin revistas no hay ciudad, sin publicaciones no hay ciudad. Y publicaciones que se puedan agarrar. Cuando uno va a Nueva York, pues uno ve el Village Voice y ve cantidad de publicaciones que son hasta gratis o que se compran, pero que están ahí y están los lugares donde uno puede buscarla y esos lugares donde puedes comprarla o quedarte mirándola. Seguro. Hoy parecería, no sé cuál es tu impresión, no haber esa relación. ¿Cómo tú ves? Yo sé que no viviste en los 70,
o digamos en la época de cuando nace esta revista. Pero ¿cómo tú lo ves hoy? ¿Cómo tú ves la presencia, digamos, física de estas publicaciones en Puerto Rico? O la ausencia, no sé cómo podríamos describirlo. Sí, coincido contigo un poco en que para mí vivir la ciudad, los espacios, también necesita del apoyo de una revista como esta. Para mí, claro, tenemos que entender que vivimos en otros tiempos, unos tiempos que el Internet y las distintas plataformas han cambiado el ojo, han cambiado el modo en que tocamos las lecturas. Digo yo que aunque sea electrónico, aunque uno tenga una computadora, a mí me gusta señalar lo que estoy leyendo, como que tener esa relación de tocar la pantalla. A veces me encuentro tocando la pantalla. Yo me aferro un poco al papel en términos de que me gusta recibir en mi buzón, por ejemplo, The New Yorker, y me gusta caminar con ella y desplazarme por distintos lugares. Con Avance sucedía eso. Hubo unas generaciones que se formaron con Avance, otros que ya estaban utilizándola como un apoyo para enfrentar, ¿verdad?, la cotidianidad y el propio debate político, cultural. Y creo que hoy día tenemos distintas posibilidades. En Puerto Rico tenemos espacios como 80 grados, por ejemplo, que nos ayudan a poner en contexto distintas perspectivas, mediáticas incluso, porque es que todo puede caer dentro de ese, ¿verdad?, de ese panorama. Pero creo que, no sé, a mí me hace falta tener una revista en papel que me ayude a utilizarla como una referencia incluso desde mi bulto, desde la cartera, desde mi mano. Me gusta eso de cargar con una revista en mi brazo, no sé. Miguel. Y una pregunta que me interesa, o sea, esto fue una revista que tuvo un periodo de vida relativamente corto, sí. Y eso pues lleva a la pregunta que me interesa, o sea, ¿qué modelo económico seguían ellos o comercial? ¿Cómo se insertaban ellos en un momento donde pues tenía el reinado de TV Guía y Vea, que eran las revistas faranduleras, digamos, de mayor circulación en ese momento dado? Y cómo ese modelo funcionó para que algo tan importante ocurriera, al menos por 3 años, pero también de alguna manera desapareció. O sea, no puede haber muchísimas razones. Sabemos que la aparición y desaparición de una revista no se puede explicar de una sola forma, sí. Pero dentro de tu investigación, ¿qué descubriste con respecto a ese modelo, paradigma comercial económico con el cual ellos surgieron y dejaron de existir? Con esa importante pregunta regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico. Carmen, sí, cuéntanos. Esa pregunta que lanza Miguel sobre el modelo económico que la gente de Avance utilizó fue lo que los llevó precisamente a sucumbir, ¿no? A que fuera una revista efímera. Se extendió del 72 al 75, pero en el 74 les ponen la bomba, así que de algún modo ya iban cojeando en ese lado, y cuando ya llegan al 75 pues ya están un poco más débiles de lo que naturalmente habían empezado. Ellos, la junta editorial, es decir, Servigón, Noel Colón Martínez, Benifranqui Cerezo, José Arsenio y Miguel, ellos pues toman un préstamo, un préstamo de $40,000, cada uno asumió $8,000. Y bueno, hay que entender que estos son personas altamente comprometidas. Esto es una historia que se repite constantemente con proyectos periodísticos como este, que surgen un poco desde los márgenes y que luchan pues para hacer un gran trabajo pese a todos los obstáculos que tienen.
ellos aceptan que ese fue como, ¿verdad?, como la gran quijotada, como le llamaba Pedro Servigón. Ellos coincidieron en el programa televisivo Cara a Cara ante el País, un programa de análisis político que fue muy importante en la época. Ellos quisieron trasladar ese mismo concepto, y lo trasladan para, como ellos lo veían, para orientar al país. Ese era el modo en que ellos se acercan. Y claro, las elecciones se acercaban, era año eleccionario, entonces ellos se lanzan en una estructura que no fue la mejor. Ellos empezaron con un gran sacrificio personal, tuvieron escollos económicos porque tenían poco apoyo a nivel de circulación, a nivel de las agencias publicitarias. Ellos tenían un contenido bien atrevido, realmente ellos podían tocar temas de ser homosexual en Puerto Rico, podían tocar temas de prostitución, del nudismo fugaz, del aborto. Y en portada. O sea, en portada, no estaba escondido, ellos podían ser muy implacables, del modo más cohesivo con los políticos del momento. O sea, había como una fiscalización con un gran contenido que de algún modo pues podía molestar a mucha gente, y en un momento dado pues le dedicaron una portada a la bandera de Cuba por un viaje que Noel Colón y Benifranqui Cerezo hacen, dos personas de posturas políticas abismalmente diferentes, ¿no? Y cada uno ofrece una serie de artículos al respecto. Tener una bandera de Cuba en ese momento en una portada, pues pudo haber sido uno de los aspectos para que les pusieran una bomba, ¿no? Y entonces hay que entender que molestó, y que me acuerdo que Benifranqui me contaba que hubo ocasiones que los pocos anuncios que uno podía encontrar eran por intercambio. A lo mejor cuñas en radio, si era en el caso de alguna emisora que se anunciara, o de algún amigo de ellos que lograba entonces entrar y apoyar. O sea que, como muchos proyectos que todavía estamos viendo hoy día, se necesita recabar esfuerzos de distintas áreas, y pues a la larga, luego de la bomba, pues se debilitó, y por supuesto la bomba creó un efecto de que eso es una revista que le ponen bomba, ¿verdad? Ese pudo haber sido como el pensamiento, ¿no? El Colón, de ahí viene un poco el título del libro, es que ahora esta revista huele a bomba. Esa fue la reacción de él cuando él vio... Esta bomba. Cuando él vio el edificio tragándoselo, ¿verdad? Las llamas tragándose ese edificio. Y fue así, o sea, realmente los pocos anunciantes que había, pues terminaron pues por disiparse. Que me parece muchas cosas me llaman la atención. Una vez que hiciste una historia reciente, todas estas personas... casi todas están vivas, y al momento de hacerlas estaban todas vivas, sí, o por lo menos sí, Benifranqui fue el que... Benifranqui fue el único que falleció recientemente. Varias cosas. Eso nada más me parece muy, muy importante, el que se esté haciendo historias recientes. Estás mirando los 70, claro, y ya hay entonces unas miradas, unas interpretaciones posibles con gente viva, y a manera de historias orales, a manera de periodismo investigativo, que me parece muy enriquecedor por un lado. Por otro lado, mencionas, entonces, una pregunta es también, ¿cuál fue esa experiencia? ¿Cómo tú vistes a estas personas que continúan? Sí, por lo menos Benifranqui continuaba, José Arsenio, que lo sustituye nuevamente en el programa por la mañana, Noel Colón Martínez, que son personas activo, que siguen activas. ¿Los notaste con nostalgia? ¿Los notaste cómo ellos ven la situación hoy? Las posturas de ellos, bueno, hasta cierto punto, algunas personas ya ellos los ven como parte de un periodismo, o digamos no periodismo, una radio. Sí, un análisis, ¿verdad? No sé, ¿cómo tú ves esto? ¿Cómo? Sí. Bueno, en el momento cuando yo me acerco a todos ellos, pues es interesante porque el libro también se basa mucho, hay, por supuesto, hay investigación, hay recobrar muchos escritos y revistas, ¿no? Pero el relato, la anécdota, que para mí es uno de los aspectos más interesantes y más retantes del periodismo y de la historia, por supuesto, porque la anécdota viene atravesada por memorias, viene atravesada por lo que creemos que sucedió y no necesariamente, ¿verdad? El tiempo a veces nos distorsiona unas cosas, y
En el caso de cada uno, pues una mirada que ellos tienen que dar a un proyecto de mucha ilusión cuando eran todavía pues muy muchachos también, cuando cada uno tenía una carrera en la política, por supuesto, excepto Servigón, pero cada uno estaba como en unas bases importantes. Noel Colón estaba siendo candidato a gobernación y llega a tener problemas con el partido, sí, con el partido independentista. Entonces, cuando ellos regresan a este recuerdo, ellos, las opiniones son divididas. Unos de ellos pues piensan que una revista como Avance podría existir, otros pues de algún modo dicen, bueno, tendría que haber un gran mecenas en el asunto porque es que se necesita mucho capital para que esto pueda ser exitoso, para que no pase lo que nos sucedió a nosotros. Ellos todos la miraban con gran nostalgia, vamos, porque realmente ellos realmente creían que esta revista era importante para el país, y ellos llegaron a hablar. Benifranqui Cerezo dedicó un editorial de los más potentes, me parece, que tuvo la revista, que hablaba de la revista como un experimento de fe. Y yo creo que cuando alguien, independientemente político o no político, habla de una publicación, hoy día podemos hablar de una publicación digital, pero en aquel momento cualquier publicación como un experimento de fe, pues uno tiene que entender, ¿verdad? Nos da una dimensión del compromiso que había con ellos. Así que pues de ese mismo modo, con ese compromiso, pues ellos miraban como, mira lo que logramos y mira las dificultades que enfrentamos, y bueno, por supuesto hay también dolor en el asunto, la bomba los marcó. Miguel. Sí, estaba pensando sobre las voces periodistas en el presente y cómo pues ha evolucionado, digamos, ya sea porque la propia disciplina pues tiene otros preceptos que seguir, o porque el periodismo mismo, sus medios principales han ido evolucionando. Pero te pregunto, ¿qué queda, digamos, de ese periodismo de riesgo, que es todo menos la idea cacareada de la neutralidad, de la objetividad del periodista? Este es un periodismo que se atreve a asumir posturas editoriales y de contenido. O sea, ¿qué queda de eso? ¿Cuánto el periodismo hoy no está comprometido por grandes conglomerados de mercado, por análisis de audiencias y de segmentación que determina cómo se dicen las cosas y qué es lo que se va a decir? O sea, ¿cuánto de eso queda? Y no es una invitación a la nostalgia. O sea, mi próxima pregunta es quizás, hay maneras de innovar en el periodismo, o sea, hay oportunidades que no se están aprovechando ahora mismo, pero mi primera pregunta, pues sí, tiene una línea negativa, de que hay una pérdida, hay una erosión, digamos, del periodista como esa figura que se toma riesgo, que es heroica, digamos. Sí, sí, te entiendo. Bueno, yo tengo que decirte que sí, realmente uno puede recorrer distintos avances y uno se cuestiona muchísimas cosas que van desde la propia formación del periodista hasta la propia formación de los editores, hasta lo que es el andamiaje de los medios y de lo que las presiones que se imponen de distintos frentes. Vamos, que hasta el internet y los modos en los que la gente lee y lo que aparentemente el lector quiere se transforma en una presión a veces. Yo sí creo que hay buenas intenciones en muchos periodistas, pero sí creo que el periodismo de hoy necesita inquietarse, necesita revolcarse. Yo creo que es importante espacios de análisis para uno entender que hay unas palabras de Gabriel García Márquez que siempre me han gustado mucho y que en estos días pues se regresa a él de algún modo, y es que él decía que la buena noticia no era cuestión de ser el primero en darla, sino en ser en darla de la mejor manera posible. Y yo creo que se han desvirtuado muchas cosas precisamente pues por aparentemente ser los primeros o creernos que somos los primeros. Yo sí creo que hay periodistas tratando de ser heroicos. Yo trato y conozco de gente que trata de irse contra la corriente, de establecer unos contenidos de peso, contenidos con gran contexto, que era lo que había en Avance. O sea, en Avance, por ejemplo, un artículo de ser homosexual en Puerto Rico, Magali García Ramis utilizó referencias que iban desde Freud hasta Platón, hasta sociólogos, antropólogos, literatura. Yo creo que debemos empezar desde la propia academia a preguntarnos muchos aspectos de la profesión, porque es que a mí no me satisface
la idea de la pirámide invertida, de contestar meramente qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, como si fuéramos autómatas. Yo no creo que eso es la solución. Sí creo que hay unos contenidos que se prestan para eso, y por ejemplo, en un diario, tal vez eso gana tal vez la pirámide invertida, pero yo creo que también hay gente que está tratando de retar la pirámide invertida, de utilizar otras referencias para enriquecer el periodismo, incluso para ofrecer contenidos que puedan ser de riesgo, pero hay muchos factores en contra. Creo que a veces hasta uno se pregunta, cuando hablan de los estudios de lectoría, de que tal vez un lector X prefiere un contenido de farándula, y a lo mejor cuando uno hace el ejercicio de entrar a una publicación local o internacional, uno ve las más leídas y puede estar la farándula entre los primeros lugares. Uno se pregunta muchas cosas. Uno se pregunta, ¿cuál es ese lector? ¿Quiénes son esos lectores? Porque me parece también que uno no puede poner en una posición incómoda al lector que quiere buscar unos contenidos de altura, unos contenidos críticos y provocadores, porque es que de algún modo, si miramos el periodismo como un instrumento para una sociedad más cohesiva, pues entonces necesitamos provocar, necesitamos ser críticos, incluso dar la opinión en ciertas ocasiones de un modo muy particular. O sea, eso del periodista objetivo cada vez es más difícil, porque es que todos estamos atravesados por nuestras propias subjetividades. Incluso en el modo que yo puedo organizar un artículo, esa es ya mi intuición, incluso la del editor, y entonces se transforma como en un gran, ¿verdad? Como en una gran torre de miradas, por más que uno trate de ser objetivo. Y yo creo que en estos tiempos el periodismo, por supuesto, no es que el periodista desvirtúe una información para dar su perspectiva, pero sí creo que necesitamos ser arriesgados, que uno puede hablar en un artículo de la razón que sea, de un modo pues bien abierto, incluyendo todas las miradas, y terminar con una línea que de algún modo desvele lo que es la mirada del periodista. O sea, yo no le tengo miedo a eso, de verdad que, y creo que hay mucha gente que no le tiene miedo, pero sí, Miguel, tienes toda la razón, hay muchas presiones desde la misma manera como conceptualizamos el medio y lo que es la cultura mediática, ya cada vez más como que se va desdibujando lo que son las grandes ideas y el compromiso que debe tener un periodista, pero tratando de ser optimista, sí creo que hay personas que están intentando hacer algo. Hay que ver hasta qué punto pues pueden ser exitosos en el intento. Algo que llamó la atención en tu libro y que lo mencionaste es casi la persecución y el poco apoyo en términos monetarios, casi la persecución política y el bombazo, ¿no? Sí. Que pues un poco nos expliques un poco sobre eso, es decir, por qué se cree que le pusieron una bomba a la revista, que lo mencionaste, y el papel precisamente de esa derecha, digamos, que ponía bomba en ese momento. Sí. Interesantemente, hoy tal vez no ponen bombas, ¿ya? Pero sigue habiendo una dificultad económica muy fuerte, sí, y eso va y viene. Yo creo que eso en la conversación, en el libro, se va notando y esto es algo para pensar más como conversación, porque es que me parece fundamental cómo nosotros podríamos crear esos espacios, ya sean cibernéticos, ya sean de papel, de una manera que sobrevivan. Sí. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, La Previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. De Letras, todos los jueves. A las 6 de la tarde usted tiene una cita con el mundo de la literatura. Por aquí, por Bonita Radio. Con Dinora Marzán y Emilio del Carril.
Y regresamos a Puerto Crítico con Carmen Graciela Díaz hablando de su nuevo libro, o de su último libro, penúltimo para, tú sabes, muy bien. Paradójica Esencia Aceptar la del esperanza. Periodismo de Avance, una revista fundamental que algunos no conocíamos, como yo, quien nació en esos años, y que se da cuenta de que de alguna manera, y eso es otra cosa que impresiona, a veces uno piensa que echado para atrás. En otras palabras, uno pensaría, wow, pero mira esto, mira lo que se daba en los 70, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, ¿cómo eso de alguna manera se relaciona con que pasaba en los 70, pero metieron un bombazo? Había una represión. Hoy esa represión tal vez no se ve tan clara en términos de meter bombas, pero sigue habiendo una dificultad muy grande. Ya has hablado de esto, pero tal vez vale la pena cómo nosotros pudiéramos abrir esos espacios. Y si es que alguna vez te lo has planteado de esa forma. Sí, es que hay muchas preguntas que surgen, ¿no? En aquel momento pues les meten una bomba, pero hoy día podríamos pensar que las presiones que atentan contra el propio ejercicio, las pequeñas presiones pueden convertirse en pequeñas bombas, ¿no? Porque por lo menos para mí, cuando yo reviso un avance, lo primero que me topo, y claro, entendiendo que es un momento histórico diferente al que estamos hoy día, pero sin duda alguna unos reportajes con una extensión considerable. Y estamos hablando de una revista, y uno no puede juzgar, digamos, un diario versus una revista. Hay unos contenidos que tienen que, ¿verdad? Tiene que ser como una gran balanza. Pero yo echo de menos los artículos largos. Yo no veo ningún problema con los artículos largos, pero a veces se parte de esta noción de que, muy en términos ambiguos, de que el lector se cansa, de que el lector con el Internet ha adoptado otros modos de leer, y es cierto, uno no está ocultando eso, pero yo sí creo que eso puede ser es un reto, por lo menos creo que lo es. O sea, cómo uno entrega el mejor contenido que uno intenta entregar, cuando hasta la extensión de un artículo puede afectar la idea de un mejor artículo, de un artículo más cohesivo, de un artículo que entregue distintas miradas, porque si uno va cortando a nivel del cuerpo del artículo, pues uno va cortando también otras perspectivas. Es cómo ser efectivos con la cantidad de espacio que tengamos. Yo creo que hay distintos modos de uno mirar el asunto. Creo que la autogestión es clave en estos tiempos, no tan solo para proyectos periodísticos, sino es un pensamiento que tiene que intervenir en distintos aspectos de cualquier país, ¿no? De cualquier sociedad. Ya no depender de la gran figura, de la gran empresa, sino pues uno tener un proyecto. Incluso si uno participa y forma parte de un medio grande, la importancia de tener un proyecto personal, incluso si uno es profesor, si uno es la profesión que sea, la importancia de tener un proyecto personal que uno lo mantenga con ilusión, ¿verdad? Trabajando con entusiasmo. Entonces creo que si nos hacemos la pregunta de cómo tener proyectos como este, siempre va a ser difícil. Lo era en los 70, lo es ahora y lo va a seguir siendo, porque el proyecto que apuesta a un contenido serio, crítico, profundo, tiene distintos factores en contra. Hay desde presiones editoriales hasta presiones monetarias, y eso nunca va a acabarse, porque digamos que las ventas es la misma lucha que tenía Avance. Ellos tenían que batallar con las TV Guía y las BEA de la vida, como tú decías, Miguel, y hoy día el asunto sigue siendo igual. Es como los programas que luchan por el rating, ¿cuál es el más favorecido? Pues creo que uno... La coma y regresa, dicen. Pero bueno, el asunto es que digamos que yo creo que hay que ser bien cabeciduro, ser bien terco, para entonces uno echarle muchas ganas. Y incluso la figura del mecenas a veces yo la veo conflictiva, porque entonces hay que ver qué tipo de mecenas estamos hablando, porque si es un mecenas que quiere adelantar una postura, eso es ya un problema. Hay que ver
hay que aspirar al mecenas que crea en el proyecto más amplio y crítico, y eso tampoco es fácil. O sea que realmente hay como distintos escollos, pero yo creo que uno no se puede quedar de brazos cruzados, y en momentos como este, históricos, pues más aún uno tiene que luchar pues por tener, digamos, como la semilla de proyectos que nos ayuden a entender y que vamos a sorprendernos de lo favorecidos que pueden ser, porque por ejemplo un contenido de una publicación, digamos, como en rojo del suplemento cultural de Claridad o de 80 grados, o sea, uno no necesita estar en un medio comercial, ¿verdad?, para que un contenido pueda navegar y para que pueda calar. Es cuestión de ver cómo se puede recabar para que uno pueda tener los apoyos necesarios para que el proyecto sea exitoso, rentable, si utilizamos la palabra, ¿no? Seguro. Miguel, ¿algún comentario? Sí, en esa línea, yo te digo, algo yo creo que no nos está funcionando en Puerto Rico en términos de los sistemas o mecanismos, instrumentos que tenemos de medición de audiencia, de gusto, de apetito, de insatisfacciones, de qué es lo que vende o no vende. O sea, porque uno observa otras comunidades culturales en Estados Unidos, en Latinoamérica, acá donde estoy viviendo en Australia, y uno observa... al contrario, o sea, al revés de estar perdiendo estos espacios de discusión cultural y de crítica, hay un hambre, hay un apetito y proliferan, ya sea en medios digitales o en medios impresos, el interés, digamos, por regresar al contenido crítico. Incluso en audiencias jóvenes, que uno pensaría que no, que se están apartando de eso. Entonces, en Puerto Rico vemos demasiado empresarismo cómodo. O sea, de momento el criterio comercial ha perdido la capacidad de riesgo. Entonces, uno ve otras industrias y otros lugares donde el empresarismo consiste precisamente en identificar apetitos emergentes, en identificar insatisfacciones, no en hacer o proveer más de lo mismo. Entonces, ahí te digo yo que hay una oportunidad de negocio que se está desaprovechando en Puerto Rico precisamente porque las estructuras de divulgación o son conservadoras o se han anquilosado o sencillamente confían en unos métodos de medición, de matemática que no funcionan. Y te lo digo a propósito de muchas cosas. O sea, en Puerto Rico, qué sé yo, la misma matemática que te decía que había mercado para un montón de viviendas que ahora está ahí almacenada sin compradores, es la misma matemática que te dice, no hay espacio para que el periódico tenga una revista cultural, vamos a eliminarla. Pero entonces aparecen revistas culturales digitales, aparecen espacios alternativos aquí y en otros lugares que contradicen esa postura. O sea que hay un problema en los mecanismos de medición, y tú que has estudiado comunicaciones y te pregunto, o sea, ¿de dónde viene esa insuficiencia o esa ineptitud a la hora de medir, te digo yo? No sé, la verdad es que no te puedo contestar porque yo tengo la misma insatisfacción que tú tienes. Yo no... Es que me rehúso a pensar que el contenido cultural no es apoyado, porque es que siempre me confronto con todo lo opuesto. O sea, yo no sé a qué se está huyendo, no sé exactamente dónde es que dónde es que emerge esa información que nos aleja un poco precisamente de tener unos espacios como ese. Por ejemplo, Avance tenía un suplemento cultural literario que uno se sorprende de los contenidos que había ahí, desde adelantar, por supuesto, animado por personas como Arcadio Díaz Quiñones. Uno dice, caramba, pero ¿y por qué no pueden haber más espacios como ese? O sea, yo no sé cuál es la situación, porque yo sí sé, y estoy con toda la convicción y con toda la ilusión que realmente la gente necesita el contenido filosófico, cultural, y no se trata de estar como en la nube 7 del intelecto necesariamente, o en las partes más bajas de un contenido X. O sea, es que la gente quiere un balance, y ese balance incluye tener contenidos como este que nos provocan y que son críticos y que nos obligan a hacer preguntas y que obligan al entrevistado también a cuestionarse muchas posturas. Yo quisiera pensar que es que, no sé, que estamos en una etapa que nos obliga a cuestionarnos y a seguir cuestionando, y por esa misma pregunta constante y también esa insatisfacción, empujar el proyecto posible. Pienso también en El Malpensante, una publicación
importantísima de Colombia, cultural, pero también en las claves de avance. Un contenido muy apoyado, pero también tiene el problema y que constantemente uno puede recibir correos electrónicos pidiendo apoyo para mantener esta publicación, que aún en un lugar como ese, igual, tantas publicaciones que se erigen, pero entonces uno se pregunta, ¿pero qué es lo que está pasando? O sea, ¿quién es el que está brindando la información de que aparentemente esto no es lo suficientemente rentable? De verdad yo no sé, y también pues me provoca descontento. Bueno, y algo que me viene a la mente, tú mencionaste a Benifranqui Cerezo cuando habló sobre un acto de fe. Me pregunto muchas cosas. Una, sí, y nuevamente aquí queriendo hacer una defensa de la fe, y no quiero sonar aquí que estoy en un púlpito, ni mucho menos, pero sí que tal vez hemos caído en unos cinismos que no nos permiten ni siquiera lanzarnos a que tal, y nuevamente, y no es para aceptar las condiciones en las que vivimos, y no es para aceptar toda el riesgo y la inseguridad que no permite, digamos, unas relaciones de larga duración y de contratos de larga duración, entre otras cosas. Pero, ¿y qué tal entregarse, ¿no? Y decir, bueno, vamos a lanzarnos, olvídate de esto. Sí. Y reconocer, y si dura 3 años, duró 3 años, y después hacemos otra, y le cambiamos el nombre, y nos inventamos otra cosa, pero vamos a seguir chavando en el buen sentido, porque precisamente vivimos para esto, porque es fundamental abrir estos espacios de cultura, espacios críticos. Y cuando digo ahora cultura, otra cosa que me parece interesante, Carmen, es cómo Avance trajo consigo para un público amplio otra noción de cultura, una noción mucho más sociológica o antropológica, por llamarle así. ¿Pudieras hablarnos un poco de eso? Sí, eso es uno de los aspectos que más me ha interesado del periodismo cultural. Si miramos el periodismo cultural no desde la posición cómoda de pensar que es meramente el periodismo que recoge las artes y el pensamiento, yo creo que el periodismo cultural es uno de los periodismos más ricos para la creatividad, para que nos podamos divertir tanto los que escribimos como los que son entrevistados, como el propio lector. Y entonces en Avance, por ejemplo, un reportaje como de los más que me encantan, que era del debate de cuán necesaria es una Miss o un certamen de belleza, que obligaba a, ¿verdad?, que puso a conversar a Ana Santisteban, a Nilda Ponte del movimiento feminista, y también a una Miss de ese momento. Pues entonces, como un contenido, digamos, que puede ser por una línea, ¿verdad?, inicialmente que tú podrías pensar, pues un certamen de belleza que no necesariamente le apela a todo el mundo, pero entonces convierten esto en un debate serio, crítico, de analizar posturas, de realmente cuán necesario y cuán importante, y si realmente mujeres inteligentes pueden participar en este tipo de competencia. Entonces eso es lo que provoca un periodismo cultural grande en el sentido de que no hay modo pequeño de mirarlo. Incluso un tema de farándula, para nuestra alegría o nuestro pesar, puede convertirse en un gran tema si miramos de una manera diferente. Es como las corrientes del periodismo más amplio, o sea, todo es la mirada, la aproximación, el modo en que le entramos a ese texto para convertirlo en un asunto que le pueda apelar a todo el mundo. Entonces ese periodismo cultural no se encasillaba, por eso es interesante ver cómo había entonces unas nociones antropológicas, sociológicas, que representan a periodistas también con una gran formación. O sea, estamos hablando de un contenido intelectual de altura que le hablaba, ¿verdad? Estaba compuesto de un lenguaje popular culto, no se trataba de algo, ¿verdad?, inalcanzable, y sin embargo, pues todo el mundo podía leerlo, todo el mundo podía entenderlo, aunque ellos mismos reconocían que a lo mejor había que meterle el diente a ciertos artículos. Pero entonces ahí vemos cómo la diferencia que hace cuando tú tienes un periodista formado que se preocupa por leer una información antes de lanzarla, antes de lanzar sus preguntas, cuando tú tienes un editor que le dedica un tiempo necesario a un artículo para reconfigurar incluso un artículo y convertirlo en una pieza que trascienda el tiempo. Y entonces ahí es como este modo de hacer periodismo con una noción de herencia.
no es un periodismo que se muere en esta edición, y eso hace que el periodista entonces sea aún más consciente de la importancia de su trabajo, que no es algo que se puede tomar a la ligera, y yo creo que eso es algo que debemos rescatar de cualquier tipo de periodismo, no necesariamente el cultural, y yo creo que en estos tiempos de inmediatez, de estar en esta carrera espantosa, cómo hacerlo que trascienda. Y con esas palabras regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Una flecha desgarrando un cuerpo en pleno adiós. Y regresamos a Puerto Crítico, hoy hablando del periodismo crítico y lo crítico del periodismo con Carmen Graciela Díaz, quien acaba de publicar su último libro, su penúltimo libro, mejor dicho, Huele a Bomba. La paradójica esencia del periodismo de avance. Y Miguel y Carmen, tú hablaste de formación y eso... de formación, aunque tal vez pudiéramos conjugar eso, y porque sí, tal vez hacia eso voy. Me parece fascinante ver ver que esta revista estaba formada por políticos en acción, sí, de partidos políticos, y algunos con cargos, ejerciendo. Sí. ¿Qué pasó? Es decir, estas eran personas con un discurso, con una preparación, con una formación muy grande, tenían esta revista. Obviamente sabemos que durante esa época también habían otros políticos con otro tipo de discurso. Sin embargo, sí, se abrió un camino con una publicación. Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ustedes ven? Miguel, tú tienes experiencia en formación, obviamente, no solamente has sido profesor, has sido decano de una escuela. Tú que has sido estudiante tan recientemente, ¿cómo tú ves las formaciones de los estudiantes hoy, la formación de los estudiantes en las escuelas de comunicación? Yo también he sido profesor. ¿Cómo ustedes ven esto en términos de cómo se están formando las personas? ¿Cómo ustedes creen que están los políticos formando a través de sus discursos? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que pasa? Que no podemos ver esto reflejado en, publicaciones. No sé por quién quiere empezar. Miguel, ¿quieres tú o voy yo? No, adelante, tú eres nuestra invitada. Se me ocurren un par de cosas, pero te quiero escuchar. No, yo también te quiero escuchar. Bueno, yo creo que mirar avance hoy día, pues lleva a uno a hacerse una pregunta, pues entonces, ¿qué sucedió con los políticos? ¿No? Que sí. Yo creo que también hay una situación, y es que se desvirtúa el concepto del político cuando se pierde de perspectiva lo que es un servidor público. La palabra política debería de remitirnos a como unos ideales y a unas luchas que tomen en cuenta al pueblo antes que otros intereses, y a veces, nunca tenemos esa dinámica. Entonces, creo que se ha perdido algo, se ha perdido también la formación y la importancia de la formación. No tan solo en política, sino en cualquier otra base teórica que estemos asumiendo. Yo creo que hay que también ser bien curioso. Uno no se debe conformar con lo que nos den en la academia, meramente. Yo creo que uno tiene que incentivar la curiosidad y el ser crítico, precisamente, no tomar todo por cierto lo que te diga el profesor. Yo creo que también es importante uno atreverse a debatir, atreverse a traer otras miradas, que el profesor considere eso, que tus compañeros consideren eso, y lo mismo sucede con, en el caso de las escuelas de comunicación. Creo que es importante que uno tenga un buen balance, un justo balance entre la práctica y la teoría, pero la teoría no se puede quedar. Yo creo que tal vez hoy día le estamos dando una importancia, estamos como dándole una primacía a lo que es la práctica,
pero hay algo que se está perdiendo en el camino. Yo creo que la formación periodística debe incluir literatura, debe incluir historia, debe incluir tantas otras corrientes del pensamiento para que uno pueda ser un periodista más cohesivo. Por eso también uno ve cada vez más periodistas que se mueven a otras áreas del pensamiento, ya sea en maestrías, en doctorados, para entonces ahí complementar y entonces tener otros conocimientos. Entonces yo creo que en la medida que nos conformemos y que no estemos esperando más de la vida, de la academia, de la práctica, porque es que incluso en la práctica uno tiene que constantemente leer. Es que yo no puedo entender el periodista que no quiera leer, me parece como una aberración. O sea, uno tiene que leer de todo y leer todo tipo de periodismo, y entonces ahí aprender el propio tono del periodista puede moldearse a tal extremo que el artículo pueda demostrarlo. Yo creo que cuando uno lee, uno se da cuenta de algún modo de la formación y de los intereses del periodista, por más que la voz del periodista no esté en primera persona. O sea, que realmente es como, y con los políticos sucede igual. Yo no sé a nivel discursivo, si uno se deja llevar por lo que escuchamos y leemos en la prensa, pues uno se pregunta, ¿dónde está el político que de algún modo era intelectual? Que es intelectual, que tiene ganas de ser no sé, que le pierda el miedo a creer que uno le debe hablar ¿verdad? a la gente de un modo. Uno no puede conformarse con hablarle a un tipo de población X. O sea, uno tiene que elevar el discurso y que no me vengan a decir que es por utilizar palabras, ¿verdad? O términos que puedan sonar muy grandes, porque no, uno no puede minimizar la capacidad intelectual del lector, de las masas, de la gente. Miguel, quiero escucharte. Sí, yo creo que uno de los problemas importantes del presente es la sobresegmentación, ya no digo de la audiencia misma, cada vez más dividida en nichos, en pequeños corillos, sino que los propios, digamos, productores, los que estarían llamados a generar la información, los contenidos y demás, también están respondiendo a lógicas de corillo, en lugar de las interconectividades y solidaridades que se daban en estos otros momentos, digamos, generacionales. O sea, entonces el que cada cual se vea como enemigo del otro o como defensor de una parcela cada vez más pequeñita del corillo inmediato de gente que piensa como yo o que estamos en un mismo vecindario de intereses o de generaciones, esa desunión o sobrefragmentación, yo creo que impide también muchos proyectos que serían posibles si partieran de la idea de las colaboraciones. Entonces se me ocurre también pensar en una figura como el propio Félix Jiménez, que ha visto pues varios momentos en el desarrollo del periodismo cultural, los medios, ha trabajado en televisión dentro de esquemas globales y demás. Como Félix es una persona que en su vida personal y profesional como profesor ejerce, digamos, esta intención de establecer vínculos, colaboraciones, de interconectar a las personas, de que en lugar de vernos como competidores unos de otros o como mi postura crítica va a invalidar a la del otro, Félix es una persona que en su ejercicio personal introduce lo que yo llamo pues hermosos quiebres, rupturas, o sea, donde hay incomunicación, introduce el interés, la comunicación y las ayudas mutuas. Y yo creo que sin sonar aquí pues demasiado preachy o moralista, yo creo que ahí hay un espacio que está pidiéndonos recuperación de alguna forma, porque pues la tendencia mediática es a dividirnos y a quedarnos cada uno en nuestro propio nicho. Yo traje la fe y tú viniste ahora con eso, así que imagínate. Pero sin duda alguna, con avance se avanza. Y en ese sentido tenemos que buscar un periodismo y una prensa sin prisa, como diría también 80 grados. Y yo creo que sin duda alguna, para hacer periodismo cultural hay que cultivarse, hay que ser cultos, hay que leer, hay que hablar y conocer de muchas cosas. Si nosotros, como bien dijiste, nos segmentamos y solamente nos quedamos en la especialización o en saber supuestamente escribir desde una lógica de técnica y no desde el saber sobre qué voy a escribir y el leer,
pues estamos de alguna manera fritos, porque es una incomunicación muy grande. Correcto. Eso también nos abre entonces a las posibilidades de la solidaridad y las posibilidades de abrir espacios de debate, que es lo que al fin y al cabo hace posible la democracia, y vamos así a decirlo también, a crear, no solamente imaginar, sino crear un país. Correcto. Yo tengo que complementar lo que dice Miguel. Félix Jiménez como profesor es un ejemplo de esas personas que de algún modo nos inquietan. No hay nada más bonito que inquietarse. La inquietud no es una palabra negativa. Entonces, cuando uno tiene esa posibilidad de salir con la cabeza hecha a 1000 pedazos, precisamente por las ganas de hacer y de reformular unos espacios, eso es lo que convierte una sociedad en un lugar más interesante para vivir y para reformular ideas. Y eso solamente se puede con los modos de seguir a personas como Félix Jiménez, porque nos revuelcan todo y no hay nada de malo en eso. Maravilloso, y con esas palabras cerramos nuestro programa de hoy en esta serie sobre los medios con Carmen Graciela Díaz y su nuevo libro Huele a Bomba, paradójica esencia del periodismo de avance. Muchas gracias Miguel Rodríguez Casellas, muchas gracias Carmen Graciela Díaz, muchas gracias Natalia Suárez. Nos vemos la semana que viene aquí por Puerto Crítico y Bonita Radio. Gracias.